Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Hoy, como siempre, reciban todos un cordial saludo de parte del pastor Percy J. Riley. En esta hermosa tarde, son aproximadamente las 4 de la tarde. Hoy, 3 de febrero del año 2026. Permítame un momento. Gloria a Dios. Permítame un segundo. Alabado sea Dios. Unos segunditos y comenzamos. Un saludo cordial nuevamente para todos ustedes que se están uniendo. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Seguimos con la serie Pentecostalismo Ocultista. Y hoy vamos a seguir hablando sobre el don de lenguas en la Escritura. A mí se me hace sumamente curioso cómo los pentecostales critican a la Iglesia Católica por tener doctrinas de hombres, doctrinas heréticas, doctrinas apóstatas, como ellos dicen. Pero los pentecostales no se quedan atrás. Los pentecostales tienen doctrinas que no son bíblicas, que no han sido inspiradas por el Espíritu Santo, y que cuando las analizamos dentro de un marco bíblico, nos damos de cuenta que el pentecostalismo tiene todo menos de bíblico. O sea, las doctrinas que la iglesia pentecostal defiende, enseña, no son bíblicas. Un ejemplo de ello es el falso don de lenguas. Siendo honesto, el don de lenguas que hablan los pentecostales no es el mismo que se habló en Hechos capítulo 2. Porque si leemos Hechos capítulo 2, nos damos de cuenta que todos estaban sentados, unánimes, orando. Y en los cultos pentecostales todo lo que vemos es desorden, gritos, escupideras, vomitaderas, revolcaderas, y todo el mundo saltando, corriendo, saltando sobre las bancas, quebrando bancas, subiéndose en el púlpito. Y eso es lo que vemos. Saludos, mi hermano Pepe el Trueno. Un saludo cordial para usted. En esta noche, o en esta tarde, porque todavía es tarde, aquí son las 4:05 de la tarde, vamos a hablar brevemente, este es un estudio pequeño, sobre el don de lenguas. Y ya estamos en el segundo capítulo de esta serie, de este estudio. Hoy vamos a ver perspectiva histórica y patrística sobre los carismas o sobre los dones. Ese va a ser el tema de hoy. De eso vamos a estar hablando hoy. Hermana Betty, saludos para usted también. Que Dios me la bendiga. Hace un momento estaba oyendo un debate sobre la perpetua virginidad de María. A mí se me hace sumamente cómico que los pentecostales hablen y digan que el dogma, que la doctrina bíblica cristológica de la perpetua virginidad de María es una doctrina no bíblica, cuando tenemos bases bíblicas para apoyar que María fue perpetuamente virgen después de dar a luz a Jesús. Yo sé que ese no es el tema de hoy, yo sé perfectamente. Pero hoy vamos a hablar sobre un don pentecostal que no es bíblico, el don de lenguas, porque si leemos la Biblia, es más, los invito a leer la Biblia, ¿qué les parece? Déjenme agarrar mi Biblia, déjenme sacarla de aquí. Como ya saben, pues estoy en mi trabajo. Algunos me han preguntado, ¿usted nunca hace
en vivos desde su casa. Y es verdad, casi nunca hago en vivos desde mi casa. Han sido muy pocos. Vamos a Hechos. Hechos, capítulo 2. ¿Qué les parece? Hechos, capítulo 2. Déjenme buscarlo. Miqueas, Sofonías, Zacarías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 2. Hechos 2, capítulo 1, versículo 1, perdón. Hechos 2, capítulo 1, versículo 1, perdón. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Y dice la Biblia en el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? O sea, la gente estaba sorprendida, maravillada, porque les oía hablar a los discípulos en su propio idioma. Ahí podemos ver, estimado oyente, que las lenguas que se manifestaron en Hechos capítulo 2 no son las mismas lenguas que se hablan en las congregaciones pentecostales. Porque cuando usted va a uno de estos cultos pentecostales, usted lo que ve es desorden. Usted lo que ve es gente gritando, gente con las manos hacia arriba, gente cayéndose, gente vomitando, gente corriendo, gente saltando y gente hablando de una forma que no se les entiende. Todo lo contrario de lo que pasó en Hechos capítulo 2. Eso me demuestra a mí, como ya lo dije, que lo que se manifestó en Hechos 2 fue obra del Espíritu Santo. Y lo que se manifiesta en los cultos pentecostales no tiene, y lo vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Pero lo que sí tiene que ver, y mucho, es que en los cultos pentecostales no se mueve el Espíritu Santo. Se mueve la carnalidad humana, la histeria colectiva dentro de los cultos pentecostales. En otras palabras, para que me entiendan, no es Dios quien se está moviendo en los cultos pentecostales. Todo lo que se mueve en los cultos pentecostales es obra del hombre mismo. Y sí, no lo niego. También hay actividad espiritual.
pero no actividad espiritual de lo alto, no actividad espiritual del Espíritu Santo, sino actividad espiritual de espíritus que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. Dentro de la iglesia se mueven tres clases de espíritus. Se mueve la carne, se mueve el espíritu del diablo y se mueve también el Espíritu de Dios. En los cultos pentecostales no se mueve el Espíritu de Dios. Por esto, lo que sucede en Hechos capítulo 2 y lo que sucede en los cultos pentecostales no tienen nada que ver con Dios. Por esto el estudio de hoy, gracias por los regalos, Dios los bendiga. El estudio de hoy se titula El don de lenguas en las Escrituras. Un análisis exegético y refutación a la interpretación pentecostal contemporánea. La unidad del Espíritu en la patrística. El Espíritu Santo como unificador del Antiguo y Nuevo Testamento. La unidad del Espíritu en la patrística. El Espíritu Santo, hermanos amados, es el que mueve todo dentro de la iglesia. Hoy haremos un análisis de la neumatología desde una vertiente histórica y académica, la cual exige comprender que para los padres de la iglesia el Espíritu Santo no es un agente que irrumpe de forma novedosa y desconocida y desconectada de la palabra de Dios y mucho menos en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo que presentan los pentecostales no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de la Biblia. Así como me oyen. Yo sé que esto no les gusta a los pentecostales. Yo sé que esto les molesta a los pentecostales. Pero no se enojen conmigo. Yo nada más soy el mensajero. Yo tengo que presentar un mensaje que se me ha sido encargado. Si tienen alguna queja, quéjense con el que me envió a mí a decirles a ustedes que lo que ustedes llaman Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. Son espíritus contrarios a la palabra de Dios. La metodología que rige este estudio, denominada teología del descenso, parte de la premisa de que Dios es soberano y se manifiesta permanentemente hacia el hombre, revelando su omnipotencia en ambas dispensaciones. En este sentido, la patrística sostiene de forma unánime que el Espíritu del Señor es la tercera persona de la Trinidad, que actúa en la era apostólica, siendo el nexo de unión entre la promesa y el cumplimiento. Dídimo el Ciego, en su tratado sobre el Espíritu Santo, advierte que nadie debe suponer que antes de la venida del Señor hubo un Espíritu Santo y otro diverso en los apóstoles, pues se trata de una misma realidad para dos economías distintas. Esta unidad se fundamenta en la convicción de que el Espíritu es el autor divino de toda la Escritura, desde Moisés hasta los apóstoles. Segunda de Pedro 1:21. Lo que dota a la Biblia de una cohesión integral donde el logos escrito es vivificado por el mismo neuma. Los padres de la iglesia como Irineo y Atanasio enfatizaron que el Padre crea todas las cosas a través de la palabra en el Espíritu.
estableciendo una comunidad de acción donde el Espíritu Santo es la fuerza vital de la palabra. Por tanto, la neumatología reformada y patrística reconoce que el Espíritu Santo es el creador de la vida natural. Salmo 104, verso 30. Y el regenerador de la vida espiritual, actuando como el agente ejecutivo de la trina deidad en toda la historia de la redención. Esto es lo que la Reforma cree de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Esto es lo que la Biblia enseña sobre la obra redentora, sobre la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Algo totalmente diferente a lo que los pentecostales enseñan sobre el Espíritu Santo. ¿Qué enseñan los pentecostales sobre el Espíritu Santo? Los pentecostales enseñan que el Espíritu Santo es una sensación, algo bonito, una electricidad. Los pentecostales enseñan que el Espíritu Santo está a nuestras órdenes. Si no me cree, vaya a un culto pentecostal y va a ver cómo tratan al Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, libera. Espíritu Santo, llena las almas. Espíritu Santo, sana las almas. Espíritu Santo, llena las muelas. Espíritu Santo, bautiza, da nuevas lenguas. Si usted se da de cuenta, los pentecostales dan órdenes al Espíritu Santo. Muchos dicen, hoy le vamos a dar libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se mueva. Mi pregunta es, ¿desde cuándo el Espíritu Santo, desde cuándo la tercera persona de la Trinidad necesita que los pentecostales le den la libertad al Espíritu de Dios para él moverse en su iglesia? Los pentecostales le faltan el respeto a Dios. Los pentecostales le hablan a Dios como que si fuera su igual. Algo que yo admiro de los católicos es su reverencia a Dios. Cuando un católico ora, él siempre dice, Señor, hágase tu voluntad. Es lo que los católicos dicen. Señor, hágase tu voluntad. Pero cuando un pentecostal ora, dice, no acepto un no por respuesta. Yo decreto, yo establezco, yo declaro. Pero ¿qué dice la Biblia? Los pentecostales hablan mucho de leer la Biblia, pero la realidad es que la practican muy poco. Ese es el problema de los pentecostales. Les gusta señalar los pecados de los demás, pero son incapaces de ver sus propios errores. La unidad del Espíritu se manifiesta de forma particular en su papel como inspirador de la profecía. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es la fuerza que mueve a los profetas a declarar el mensaje divino. Primera de Samuel 16:15. Una actividad que la patrística identifica como el Espíritu Santo, hermanos amados, que está moviéndose dentro de su pueblo. Esta continuidad histórica permite comprender que el Espíritu Santo ya moraba y actuaba en los hombres santos de la antigüedad, aunque su manifestación plena y universal aguardaba la glorificación de Cristo. San Juan 7:39.
La teología del nuevo pacto, tal como la entiende el apóstol San Pablo, es el cumplimiento de la expectativa de los profetas como Ezequiel y Jeremías, quienes prometieron un tiempo donde el Espíritu Santo escribiría la ley en el corazón del hombre. Jeremías 31:3. Ezequiel 36, 26 al 27. Así el Espíritu Santo se erige como el vicario de Cristo, la persona divina, que hace presente al Señor resucitado en la iglesia y que garantiza la unidad orgánica del cuerpo místico mediante un solo bautismo espiritual. Primera de Corintios 12:13. Esta perspectiva de unidad también aborda la deidad del Espíritu. Y ese es el problema de los pentecostales. A los pentecostales se les olvida que el Espíritu Santo es Dios. El nombre Espíritu Santo, lejos de ser un apelativo vacío, es la manifestación de la esencia divina común al Padre y al Hijo. Los padres capadocios como Gregorio de Niza argumentaron que toda operación que se extiende desde Dios hacia la creación tiene su origen en el Padre, procede por el Hijo y es perfeccionada por el Espíritu Santo. La inseparabilidad de las personas divinas es tal que la presencia del Espíritu Santo atrae consigo a la totalidad de la Trinidad, haciendo del creyente un templo vivo. Pero ¿qué vemos en los pentecostales? En los pentecostales no vemos un templo que adore, que alabe al Espíritu Santo, sino más bien parece un gallinero donde cada quien hace lo que piensa que Dios desea. ¿Qué vemos en los cultos pentecostales? Un templo de Dios donde se alaba y se glorifica a Dios. O un manicomio donde cada quien está saltando, gritando, experimentando una histeria colectiva que nada tiene que ver con el orden y con un Dios de orden. En consecuencia, la unidad del Espíritu en la patrística no es un concepto abstracto, sino una realidad ontológica y funcional que asegura que Jesucristo sea el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Actuando siempre y a través de su Espíritu Santo para la edificación de su pueblo, para la edificación de la iglesia. Pero ¿qué vemos en los cultos pentecostales? ¿Espiritual? ¿Las almas son edificadas? ¿Hay un deseo genuino de buscar a Dios, de consagrarse a Dios, de santificarse a Dios? De ninguna manera. Lo único que vemos en los cultos pentecostales es histeria colectiva. Personas que lo único que quieren no es oír palabra de Dios. Personas que lo único que quieren no es oír palabra de Dios, sino excitarse con la música que, hermanos amados, rompe los tímpanos de los oídos y deja sordos a aquellos que están asistiendo a sus cultos
mediáticos. La diferencia, hermanos amados, entre un culto que alaba y que glorifica a Dios es que la palabra de Dios es el centro. Es donde se alimenta el creyente. Pero el pentecostalismo no es más que gritería, emocionalismo, ocultismo, santería, magia, adivinación, fetichismo. Es lo único que se ve en los cultos pentecostales. Y por supuesto, sin olvidarnos, unas lenguas falsas que no tienen nada que ver con las lenguas de Hechos capítulo 2. Prosigamos. Ahora veamos, gloria a Dios, veamos el Espíritu Santo como motor de la profecía y la edificación de la iglesia temprana. Vuelvo a repetir el título. El Espíritu Santo como motor de la profecía y la edificación de la iglesia temprana. Si ustedes se dan de cuenta, muchos pentecostales, por no decir todos, muchos pentecostales sostienen que ellos creen, que ellos practican, que ellos enseñan y que ellos predican la misma doctrina que predicaba la iglesia primitiva. Es lo que ellos dicen, que ellos predican la misma doctrina que la iglesia primitiva. Bueno, vamos a ver qué dicen la palabra de Dios y vamos a ver lo que el Espíritu Santo, como motor de la profecía y la edificación de la iglesia temprana, nos enseña. Realmente, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, enseña y practica lo mismo que predicaba y enseñaba la iglesia primitiva. ¿Realmente? ¿O es simplemente una de sus otras mentiras? Fíjese bien lo que me dice este pentecostal. Varón, tú vas a dar cuenta de toda palabra que sale de tu boca. Sí, también usted. Y también de su mala ortografía. Este pentecostal, que es una táctica pentecostal, amenazar a la gente con la palabra de Dios. Eso es una táctica psicológica que los pentecostales utilizan para meter miedo a las personas. Él piensa que está tratando con un pentecostal igual que él, que por leer eso, que por él escribir en letras mayúsculas lo que dijo, y por amenazarme diciendo que yo voy a dar cuenta de toda la palabra que sale de mi boca, él piensa que me va a meter miedo, piensa que me va a manipular. No estás tratando con un pentecostal. Estás tratando con un reformado que conoce la palabra de Dios. Todos vamos a dar cuenta de lo que sale de nuestras bocas. También usted. También usted de los pentecostales. Por mentir, manipular, torcer las escrituras. Decir que ese don que ustedes tienen, el don de lenguas, es el mismo que se enseñó en Hechos capítulo 2. Eso es una mentira. Porque el don de lenguas de Hechos capítulo 2 eran idiomas. No la jerigonza, no la glosolalia que ustedes creen. También ustedes van a dar cuenta de sus falsas enseñanzas. Bueno, sigamos. Voy a comenzar de nuevo porque mi hermanito me interrumpió. Vamos, pues. Gloria a Dios, ya me quedan 15 minutos. Vamos a darle. El periodo inmediatamente posterior a los apóstoles, representado por los padres apostólicos, refleja
una transición crucial donde el Espíritu Santo es reconocido como el motor de la vida eclesial. Aunque las manifestaciones espectaculares comienzan a ser tratadas bajo un marco de orden y propósito comunitario. San Ignacio de Antioquía y San Bernabé atestiguan que el Espíritu sigue operativo en la Iglesia, inspirando la profecía y guiando a los individuos hacia la verdad de Cristo. Permítame un segundo. Bueno, gloria a Dios. ¿Dónde nos quedamos? Si ustedes supieran dónde estoy. Estoy en el estacionamiento de mi trabajo. Estoy ya salí, pero seguimos aquí. Ok. El Espíritu Santo es quien está inspirando la profecía y guiando a los individuos hacia la verdad de Cristo. Sin embargo, a diferencia de la interpretación pentecostal contemporánea, que busca la repetición de señales externas como norma, los padres apostólicos y sus sucesores inmediatos se centraron en el fruto del Espíritu Santo y en la edificación del carácter cristiano como la prueba suprema de la presencia divina. Vuelvo a repetir lo que dije. Fíjese bien lo que creía la iglesia primitiva. Y dígame usted si los pentecostales creen igual. ¿Ok? Fíjese bien. Los pentecostales dicen que ellos predican y enseñan lo mismo que predicaba la iglesia primitiva. Sin embargo, a diferencia de la interpretación pentecostal contemporánea que busca la repetición de señales externas como norma, los padres apostólicos y sus sucesores inmediatos se centraron en el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu y en la edificación del carácter cristiano como la prueba suprema de la presencia divina. Gálatas capítulo 5, 22 al 23. ¿Creen los pentecostales igual que la iglesia primitiva? No lo creen. ¿Enseñan lo mismo los pentecostales que la iglesia primitiva? No lo enseñan. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva creía y enseñaban que lo más importante era la madurez cristiana y los frutos del cristiano en sus vidas. Y que el cristiano debería, hermanos amados, desarrollar el carácter cristiano como prueba suprema de la presencia de Dios. ¿Tienen los pentecostales el carácter de Cristo? ¿Se comportan los pentecostales como cristianos cambiados por el poder del Espíritu Santo? Es más, déjenme hacerle una pregunta a los católicos que me están escuchando. Por el testimonio que los pentecostales, por el testimonio que los evangélicos les han dado a ustedes en las redes sociales, ustedes pueden decir que realmente el Espíritu Santo mora en los pentecostales y en los evangélicos. La respuesta es no. Porque esta pregunta ya la he hecho a muchos católicos. Y todos los católicos a quienes les he preguntado me han dicho, no, pastor. Honestamente, el testimonio de los evangélicos es decepcionante, avergonzante.
y de ninguna manera nos motiva a cambiarnos a la iglesia evangélica, sino al contrario, reafirma nuestra fe y nos quedamos en la iglesia católica. O sea, que los pentecostales, los evangélicos, no están interesados en el fruto del Espíritu Santo ni en la edificación del carácter cristiano como prueba suprema de la presencia divina en sus vidas. Según Gálatas 5:22 al 23. Lo que los pentecostales tienen es un falso don de lenguas, una falsa experiencia con el Espíritu Santo. Y su testimonio deja mucho que desear como cristianos, como hijos de Dios, que dicen ser. En la didaje se reconoce la existencia de profetas cristianos itinerantes, pero se establecen criterios éticos estrictos para discernir su autoridad, priorizando siempre la concordancia con la enseñanza recibida de los apóstoles. Esta preocupación por el orden refleja la máxima paulina de que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Y qué vemos en los cultos pentecostales? Vemos paz. ¿Qué vemos en los falsos profetas? Vemos paz. Vemos edificación. ¿Vemos las almas restauradas? De ninguna manera. Por ende, la iglesia evangélica no predica la doctrina apostólica. Esta preocupación por el orden refleja la máxima paulina de que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:33. La función de la profecía en este período no era la de añadir nuevas revelaciones al depósito de la fe. ¿Y qué hacen los profetas dentro del pentecostalismo? Traen nuevas revelaciones. Cuando la iglesia primitiva no buscaba nuevas revelaciones. Sino, hermanos amados, el deseo del Espíritu Santo era edificación, levantar a Cristo en la vida de cada cristiano. El deseo y la enseñanza apostólica era la de exhortar, consolar, fortalecer a la comunidad sobre la base de la revelación ya completada en Cristo. ¿Pero qué hacen los pentecostales? Buscan nuevas revelaciones. Ya la palabra de Dios no les sirve. Ya la palabra de Dios no les es suficiente. Hoy en día, dentro de muchos cultos pentecostales, se busca más lo que el profeta va a decirles que lo que la palabra de Dios les va a decir. Eso es lo que se vive en el pentecostalismo hoy en día. Un cristianismo superficial. Un cristianismo que no está fundamentado en la palabra de Dios, sino en las falsas revelaciones de profetas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hoy se enseña de que leer la Biblia ya no es necesario. Que la Biblia es lo que Dios enseñó, lo que Dios habló. Que lo importante hoy es la nueva revelación que Dios está trayendo. El problema con esto es que Dios ya habló en su palabra.
El canon ya está cerrado y toda revelación que Dios quiere para su iglesia ya está escrita en la Biblia. De hecho, autores como Juan Crisóstomo observaron que los dones milagrosos tan necesarios para la infancia de la iglesia habían cumplido su propósito de confirmación y empezaban a ser menos frecuentes una vez que el fundamento de la iglesia estaba establecido. Efesios capítulo 2, verso 20. Permítame tomar un poco de agua. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. En otras palabras, el don de lenguas ya cesó. El don de lenguas ya no existe. ¿Por qué el don de lenguas ya no existe? Porque no es necesario. Estamos viviendo en el siglo XXI. Yo me puedo comunicar con gente rusa, hablar en ruso, con gente alemana, italiano, portugués, chino, cantonés, mandarín, y nos podemos entender. Todo gracias a la tecnología. En cierta ocasión, una chinita necesitaba ayuda. Y ella agarró su celular y habló en su idioma, en chino. Y me habló. Y lo que ella me dijo en su idioma, en mandarín, la computadora, el teléfono, la aplicación me lo tradujo en inglés. Ya después yo le respondí a su necesidad. Y yo le respondí en inglés y la computadora del teléfono le tradujo a ella en su idioma lo que ella necesitaba saber. El don de lenguas es innecesario. ¿Y qué tal si voy a una selva? La Biblia ha sido traducida en la mayoría de todos los dialectos que hay en todo el mundo. Eso, hermano amado, es lo que estamos viviendo hoy. El don de lenguas ha sido abusado, lamentablemente, y se ha hecho creer. Bueno, hasta aquí voy a llegar yo. Déjenme ver si puedo terminar todo el párrafo. Gloria a Dios. Porque hay algunos que dicen, usted está leyendo. Claro, algunos leen la computadora, yo leo mis notas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El mensaje está llegando. Agustín de Hipona, al reflexionar sobre los hechos de la iglesia primitiva, explicaba que en los primeros tiempos el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y estos hablaron en lenguas que no habían aprendido como una señal adaptada a esa época. El propósito de estas señales era mostrar que el Evangelio de Dios debía correr por todas las naciones y lenguas del mundo. Una vez cumplida esta señal de universalidad, la glosolalia pasó a ser innecesaria en la práctica cotidiana. Para San Agustín, la verdadera presencia del Espíritu Santo en la iglesia posterior, estimados oyentes, la verdadera presencia del Espíritu Santo en la iglesia posterior ya no se manifiesta en el hablar en lenguas, sino en el vínculo de la paz y en el amor divino derramada en los corazones. Romanos 5:5. Esta visión sensacionista no niega el poder de Dios.
Yo no niego el poder de Dios. Yo no niego que Dios no tenga el poder para hacerlo. Él es Dios. Él lo puede hacer porque Él es Dios. Pero puedo reconocer que dentro de la economía de los tiempos en la historia de la salvación, el don de lenguas ya cumplió su propósito. Dios está más interesado en que tú como cristiano, en que yo como cristiano, nos santifiquemos, nos consagremos, nos alimentemos de su palabra, crezcamos como cristianos, más que hablar en lenguas, más que en el salto, el grito y en otras manifestaciones que nada tienen que ver con Dios. La edificación mutua se convirtió, por tanto, en el criterio rector para evaluar cualquier carisma. Los padres subrayaron que los dones son habilidades dadas por el Espíritu Santo para equipar al pueblo de Dios para el ministerio, no para la exhibición pública o la satisfacción del ego individual. El problema de la iglesia evangélica hoy en día es que está más enfocada en exhibirse y satisfacer su ego individual, más que en consagrarse, santificarse y buscar a Dios y bendecir y edificar a la iglesia. Ese es el problema de la iglesia evangélica. 1 Corintios 12:7. El Espíritu Santo, como alma de la iglesia, distribuye carismas con el fin de que el cuerpo crezca hasta la plenitud de la estatura de Cristo. En este contexto, la profecía fue valorada por encima de las lenguas debido a su inteligibilidad y capacidad directa de instrucción. 1 Corintios 14:19. La patrística nos enseña que el verdadero poder del Espíritu Santo se manifiesta en la transformación de vidas pecadoras en vidas santas, una obra que es considerada superior a cualquier milagro físico o manifestación extática. ¿No se han dado cuenta ustedes que las hermanitas y los hermanos que más hablan en lenguas son los más chismosos, son los más inmaduros? Porque la madurez del cristiano, como siempre lo he dicho, no se mide por los dones, se mide por los frutos. Los frutos en el cristiano son señal de crecimiento espiritual, de madurez cristiana, no los dones. Finalmente, ahora sí, finalmente, déjenme tomar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se me cayó el agua! ¡Ay! Se me cayó el agua. Pues gloria a Dios, se me cayó el agua. Pues le seguimos así. Finalmente, el testimonio de los padres apostólicos nos advierte contra el peligro del entusiasmo o misticismo subjetivo que pretende guías directas del Espíritu, independientes de la palabra de Dios, independientes de la Escritura. La verdadera espiritualidad patrística es racional. La verdadera espiritualidad patrística es racional para comprender lo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios, en la Biblia. Salmo 119, verso 18. La iglesia temprana, la iglesia primitiva,
entendió, hermanos amados, entendió plenamente que el Espíritu Santo es el lazo que nos une a Cristo y que toda su actividad debe centrarse en glorificar al Hijo y edificar a su pueblo en la unidad de la fe. Les voy a decir algo. A las almas no les interesa saber cuántas lenguas hablas. A las almas no les interesa saber las supuestas revelaciones que tú has tenido. A las almas les interesa saber que hay un Cristo resucitado, que hay un Cristo que puede transformar sus vidas, que hay un Cristo que puede darles una nueva razón para poder seguir viviendo. Eso es lo que le interesa al mundo. El mundo necesita saber de Cristo. El mundo no está interesado en tus lenguas. El mundo no está interesado en tus manifestaciones subjetivas. El mundo necesita de Cristo. Y es a Cristo a quien debemos predicar. Y el problema con la iglesia evangélica es que ya no predica a Cristo, se predica a sí misma. Por esto, la iglesia temprana entendió que el Espíritu es el lazo que nos une a Cristo y que toda su actividad debe centrarse en glorificar al Hijo y edificar a su pueblo en la unidad de la fe. Así el motor de la iglesia primitiva no fue la búsqueda de sensaciones, sino la sumisión fiel a la palabra de Dios y la dependencia diaria del Consolador prometido por Jesús. Bueno, mis hermanos, de esta manera concluyo el estudio de hoy, confiando plenamente que ha sido de edificación para todos ustedes. Me despido como siempre. Bueno, antes de despedirme, mañana, si Dios lo permite, por supuesto, estaremos estudiando sobre Irineo de León y la glosolalia. Un análisis de los pasajes sobre hermanos que hablaban toda clase de lenguas en el siglo II. Ese va a ser el tema de mañana, si Dios lo permite. Si Dios no lo permite. Irineo de León y la glosolalia, un análisis de los pasajes sobre hermanos que hablaban toda clase de lenguas en el siglo II. Ahora sí, me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo. Paz de Dios. Nos vemos mañana si Dios así lo desea. Pax et bonum.